Hoy tenemos una linda enseñanza en los tiempos proféticos. Estamos hablando de tiempos proféticos y algo que tenemos que entender bien claro sobre los tiempos proféticos es que vienen juicios. La Biblia es muy clara a través de los juicios, y juicios que ya unos han sucedido, otros están por suceder cuando se cumplan otras de las profecías que están por darse. Y obviamente es juicio sobre la tierra en varios aspectos, en varios momentos, diferentes situaciones y circunstancias. Y todo tiene que ver porque obviamente Dios es un Dios justo. Él es un Dios santo. Sus atributos de santidad, sus atributos de juicios, de justicia, son extraordinarios. No hay manera en cómo medir todo lo que los atributos de Dios con nuestra mente finita. Obviamente que Él es grande en amor y grande benevolencia y grande misericordia, pero al mismo tiempo Él es justo, Él es santo, y obviamente van a venir juicios sobre la tierra. Entonces hoy vamos a hablar de esos juicios, y en particular hay 8 juicios que se anuncian en la Biblia. Uno ya es completamente el pasado, 2 pertenecen al tiempo presente y 5 todavía se van a presentar en el futuro. Los 5 que no son del futuro son temas de profecías todavía no cumplidas. Sostenemos que hay varios juicios que están bien separados con respecto a lo que es tiempo, tema, persona o personas a ser juzgados y circunstancia. Entonces vamos a empezar con los primeros 3 que tienen que ver con los juicios mediante la cruz, y 3 aspectos del juicio divino ya indicados bajo lo que es soterología, que es sobre lo que es la salvación, ya fueron alcanzados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estos tienen que ver con el juicio del pecado del mundo, el juicio de la naturaleza pecaminosa del creyente, el juicio sobre Satanás. Estos, como se verá, fueron alcanzados por Cristo cuando Él murió y resucitó, cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces vamos con lo que son los juicios mediante la cruz, y sabemos que el momento que Jesús fue a la cruz y dijo consumado es, allí juicios se dieron. Fue un momento muy crucial en la etapa de la humanidad, de la historia de la humanidad. El Mesías está profetizado su venida y cumplir con su rol de Salvador. Entonces lo que es el juicio del pecado se dio allí en la cruz, y tenemos, como dice la palabra en Juan 1:29, cuando el gran hombre que bautizaba apunta a Jesús y dice: al siguiente día vino Juan a Jesús y venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este juicio ya se dio. Jesús se presentó, fue a la cruz, resucitó. Jesús que quita el pecado del mundo. El mundo es un mundo pecaminoso. El mundo en sí está contaminado por el pecado del hombre. De la descendencia de Adán hasta el presente, el mundo está contaminado con el pecado. Y solamente a través de Cristo Jesús, el mundo tiene salvación. Y Jesús lo dijo muy claro, que es a través de Él, porque dijo bien claro en San Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, a través de Jesús, que es el juicio ya establecido del mundo pecaminoso, Jesús ya rescató a los que creen en Él y han confiado sus vidas a Él. También tenemos en Juan 3:16 el versículo clave, el versículo central de toda la Biblia, que nos dice algo muy hermoso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, Dios abrió la oportunidad a todo el mundo de ser salvo, a todo el mundo, y solamente los que responden a este llamado de aceptar a Jesús como el Hijo unigénito de Dios y creer en Él, no se va a perder. Son tú y yo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, mas vamos a tener vida eterna. Entonces esto ya fue juzgado allí en la cruz por la obediencia de Jesús. Y también en 1 Juan 2:2, de nuevo la Biblia nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre de Jesús es más que suficiente para librar al mundo entero del pecado. Solamente se requiere, obviamente, creer en Él, aceptarle a Él, y aceptar el don, el regalo que Dios nos dio en la cruz, en la obediencia de Cristo Jesús, que se entregó por nosotros en la cruz y murió por nosotros. Jesús lo dijo bien, en otras palabras también. Dijo él: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida por las ovejas da. Él dio su vida por nosotros. Y tenemos que nosotros contemplar, aceptar, amar esa promesa de Dios a través de Cristo Jesús. Estar sumamente agradecidos por esa promesa y vivir en ella con gozo, saber que somos salvos. Sí, en el mundo tenemos tribulaciones, circunstancias, dolores, todos pasamos por diferentes circunstancias y dolores, aún nosotros los creyentes. Pero una cosa Jesús dijo bien claro de nuevo: en el mundo tendréis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Y porque por Él ahora nosotros somos más que vencedores por Cristo que nos amó. Entonces tenemos el juicio del pecado del mundo, que Jesús ya cumplió con eso, y de nuevo después de eso miramos hacia el juicio de la naturaleza pecaminosa del creyente. Ahora que somos creyentes en Jesús, quiere decir que ya somos totalmente santos, que no cometemos errores, que no nos enojamos, que no nos da envidia, que pronto nos da una ira, que pronto no hacemos algo o decimos algo que no está totalmente correcto porque ya somos santos. Obviamente que no. Todavía estamos en el proceso de crecimiento, estamos madurando, estamos creciendo en la perfección, pero todavía tenemos inmadureces, imperfecciones que tenemos que superar a través del conocimiento de la palabra y la entrega de la obediencia cuando respondemos a la palabra de Dios. Entonces el juicio de la naturaleza pecaminosa se da justamente y nos enseña la palabra a través de lo que dice Romanos capítulo 6. Nos enseña algo muy especial sobre el cuanto al juicio de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es juzgada, y justamente la manera de entender eso bien claro es que, como dice en Gálatas también 2:20, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, si ya no vivo yo y yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ciertamente ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, para tener ese entendimiento de ese juicio de la naturaleza pecaminosa del creyente, el valor para el creyente es el resultado de que viene un juicio de Dios y es suficiente y final sobre la naturaleza pecaminosa. O sea, que muy, muy claro queda que nosotros tenemos algo muy especial. Ahora que aceptamos a Jesús, también hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo que nos da convicción a nosotros del error, nos da convicción del pecado, nos da convicción de nuestras fallas, de nuestras faltas. Si antes, cuando no conocíamos de Dios y estábamos en el mundo, teníamos un sentir en nuestro conocimiento, en nuestro razonamiento, aún en nuestra conciencia, muy ligero. Hacíamos algo y eso no es muy grave. Pero ahora que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y cometemos un error, nos tenemos una falla, de inmediato pausamos y damos cuenta, porque ahora tenemos la convicción del Espíritu Santo. Entonces la naturaleza pecaminosa es juzgada porque dice: ¿qué pues diremos? Romanos 6 del 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, la naturaleza pecaminosa ya fue juzgada y no tenemos que nosotros continuar viviendo al pecado, sirviendo al pecado, invirtiendo en el pecado, ya no más. Ya esa naturaleza pasó. Ahora es por eso importante siempre cuando estamos en tentaciones y queremos obrar mal y hacer cosas que no son correctas ante los ojos de Dios y de los hombres, tenemos que acordarnos una vez: yo juntamente con Cristo estoy crucificado, cuido mi carne, me aseguro que no resucite al hombre viejo, ese ya está muerto, está bien enterrado. Entonces tengo que caminar en esa convicción del Espíritu Santo para vivir una vida agradable ante Dios y ante los hombres. Qué belleza es ser juzgado ya de lo que es naturaleza pecaminosa. Entonces, también Gálatas nos advierte: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es algo que tenemos que continuamente estar recordándole a la carne, recordándonos nosotros una y otra vez más: con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Recordarnos cada vez que queremos decir una mentira, recordarnos cada vez que nos viene un pensamiento inicuo, recordarnos cada vez que viene un pensamiento hasta negativo en nuestras vidas. Tenemos que recordar nuestra naturaleza que está en Cristo Jesús, que somos más que vencedores por Él, porque son crucificados. Por los que son de Cristo han sido crucificados la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ya no apelamos tanto a los deseos de la carne. Nos acordamos cuando algunos caminábamos en el mundialito y entonces siempre le dábamos apetecer lo que la carne deseaba, eso lo alimentábamos y le dábamos más y más. Fuera lo que fuera, la sustancia, la circunstancia, el carácter, el mal comportamiento, la alimentábamos porque eso lo sabíamos mejor. Pero ahora que somos hijos de Dios y estamos en Cristo Jesús, ya crucificamos esa carne y no tenemos que alimentarla porque tiene que estar ya muerta. Y algo muerto no se alimenta. Entonces, Colosenses 3:9 al 10 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el cambio, la transformación. Mi vestidura y tu vestidura es en Cristo Jesús, el hombre y la mujer nueva. Qué bueno ser nuevo. Y nos acordamos de eso porque aquí dice la palabra bien claro que somos revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que Él creó se va renovando. Eso es lo bonito. Sí, obviamente el cuerpo se va envejeciendo, los achaques vienen después de ciertas edades y demás, pero lo que sí sabemos es que el espíritu, por dentro, entre más alimentemos de la palabra de Dios, de la oración, de la alabanza a Dios, más y más nos renovamos. Es impresionante cuánto nos renovamos cuando estamos en la presencia de Dios haciendo nuestras disciplinas espirituales. Entonces viene otro juicio que se dio en la cruz, y es el juicio sobre Satanás. Satanás ya fue juzgado, ya fue convicto, y ahora justamente fue a través de lo que pasó en la cruz. 1 Corintios 15, 25 al 26 nos dice: porque preciso es que Él reine, Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos, Jesús, debajo de sus pies, incluyendo a Satanás. Y el postrer enemigo será destruido en la muerte. Ahora, ¿por qué pongo este versículo aquí con respecto a que ya Satanás fue destruido? Fue juzgado. Es porque justamente a través del pecado que Satanás tentó a Adán y Eva, y allí nació el pecado, a través del pecado vino la muerte. Porque dice la palabra bien claro también en Romanos 3:23 que la vida del pecado es la muerte. El pecado es la vía que conduce a la muerte. Y Satanás, obviamente, ha usado el pecado para que se manifestara el pecado en el hombre y así mandarlo a lo que es los abismos de la muerte. Pero Jesús venció en la cruz y ya está juzgado las obras de Satanás, y Satanás mismo ya está juzgado. Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Quién lo dice? Jesús.
hablando de lo que es ya Satanás, es juzgado. Y dice también en Colosenses 2, 14 y 15 que Jesús tomó, fue a la cruz anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el triunfo se dio. Es el pasado, no es el futuro. Ya sucedió. Tú y yo hemos vencido. Tú y yo tenemos ahora esa libertad en Cristo Jesús. Entonces ya Satanás fue juzgado, y a través de eso también tú y yo somos libres de las acechanzas del diablo. Y dice también bien claro que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, que nos era contraria, que nos decía que éramos unos pecadores, que nos decía que éramos gente mala, que nos decía una cantidad de cosas contrarias, y quitándolo en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ya Jesús triunfó sobre toda potestad. Y tú y yo ahora hemos recibido ese triunfo, y por eso somos más que vencedores por Cristo que nos amó. Hay otro juicio, y es el juicio propio del creyente. Como el creyente, a través de su vida, también es un juicio correctivo. La palabra de Dios dice algo muy fuerte, muy claro, en cuanto a Hebreos 12, 5 al 6 nos dice lo siguiente: ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Dios, de la manera que trata con nosotros, es que justamente como un padre bueno, los padres que son buenos corrigen a sus hijos, les ajustan su temperamento, les ajustan su carácter. Así Dios con nosotros, porque nos ama, nos corrige. Si camináramos sin corrección, no seríamos hijos de Dios. Es por eso que el cristiano, cuando comete algunos errores y tiene consecuencias de esos errores, sabe el dolor que es eso. Algunos hemos experimentado esa corrección, porque Dios al que ama, corrige. Y si alguna vez usted se ha afectado por haber cometido un error y después se da cuenta de las consecuencias de ese error y lo que trae todas esas consecuencias de un error, eventualmente vas a quedar afectado. ¿Por qué? Porque Dios te corrige. Y la corrección de Dios es buena, porque el que toma a Él como hijo lo corrige. Y por eso cuando nosotros cometemos errores, a veces no consultamos con Dios, tomamos decisiones que son muy importantes, decisiones que marcan nuestras vidas, y no oramos y no le pedimos a Dios, sino nos metemos, las hacemos y después, ¿por qué estoy en este lío? Oraste, le pediste a Dios dirección. Entonces esa corrección es continua, es un juicio continuo de parte de Dios en nuestras vidas. Y es más, dice bien clara la palabra que todo pámpano que en mí, dice el Señor, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso hay momentos que en nuestras vidas pasamos por situaciones de presión. Se sabe que el oro se prueba con fuego, ¿verdad? Y sabemos que a un nivel muy fuerte, para que el oro se pruebe y salga bien refinado. Dios hace lo mismo con nosotros. Él quiere refinarnos. Y cuando desobedecemos, hay consecuencias y Él nos corrige. Obviamente, de una manera santa, de una manera hermosa, para que reconozcamos cuán grande amor tiene Dios por nosotros. Es más, este juicio es algo que hacemos en nuestro continuo vivir. 1 Corintios 11, 31 y 32 dice: si pues nos examinémonos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, aquí es muy claro, Dios nos corrige de una manera para prevenirnos y compararnos con la gente que está en el mundo. Y todo tiene que ver, cuando cometemos errores, de inmediato, el primer paso que debemos dar nosotros es arrepentirnos y confesar nuestro pecado ante Dios. Él lo sabe, pero Él requiere de nosotros que lo confesemos. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algunas personas dicen, por ejemplo, los creyentes van a la iglesia. Dije eso el domingo pasado, pero quiero repetirlo porque es algo muy especial. Esos creyentes que van a la iglesia son los hipócritas. Dicen mentiras, a veces no cumplen con los horarios, no hacen esto, no hacen lo otro, o hacen esto, hacen lo otro y todo. Y la verdad es que sí, en la iglesia hay hipócritas, los hay, pero están redimidos. Y eventualmente se van a dar cuenta que la hipocresía no funciona en el reino de Dios. Y hay un momento preciso en sus vidas que van a decir, hipocresía no más en mi vida, no es necesaria, no la voy a permitir que habite en mí. Así es sencillo, porque la iglesia es un hospital donde todos están creciendo, y por eso es importante congregarnos, y por eso es importante no dejarnos de congregar, porque así nos afilamos los unos a los otros. También está el juicio que viene de las obras de los creyentes. Tú y yo queremos hacer muchas cosas para Dios, ¿no es así? El creyente se entusiasma por hacer cosas para Dios, pero todo lo que tú haces va a pasar por una prueba. Todo lo que tú haces va a pasar por un horno de fuego. Y lo que tú vienes a hacer para el Señor, que no viene de un genuino corazón, que no viene de un deseo apropiado para alabarlo, agradar a Él, sino para que otros te vean o otros nos vean, y para tratar de asumir o presumir que somos muy espirituales, pero en realidad no lo somos. Todo eso es hojarasca para Dios. Todo lo que usted haga sin amor a Dios es hojarasca. Hoy en día justamente vemos, no lo hacemos con maldad muchas veces, de que hacemos algo por alguien y sacamos una foto y dice, mira lo que hicimos, mira lo que hicimos. Eso ya tiene su recompensa, ¿verdad? Pero qué bueno hacer cosas para el Señor de un corazón profundo, genuino, para con Él. Y esas obras serán juzgadas. Todo lo que hacemos nosotros, los creyentes, va a ser juzgado ante Dios. Entonces, 2 Corintios nos avisa, dice, procuraos también, ausentes o presentes, serle agradable. ¿A quién? A Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está el juicio de nuestras obras, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, una advertencia bien clara. Este juicio no tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación ya fue dada en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Él ya pagó el precio de nuestra redención. Él ya lo pagó todo. Pero esto de lo que es el tribunal de Cristo habla con respecto a nuestra vida cotidiana y las cosas que hacemos. Tantas personas que en nuestros días nos dejan impresionados de las cosas que hacen para Dios. Hay personas que en este momento están en lugares muy distantes, muy peligrosos, muy difíciles de vivir, haciendo todo lo posible para aprender un lenguaje escrito y hablado para poder traducir la Biblia a esa población. Impresionante, ¿no es cierto? Hay personas que están entrando en países donde es prohibido el evangelio y causa muerte al descubrirse que tú eres cristiano, y ahí están evangelizando, arriesgando sus vidas. Obviamente, cada cual con su llamado. Pero todo lo que hacemos nosotros, presentes o ausentes, es cuestión de agradarle a Dios, no al hombre, agradarle a Dios. Es lo que queremos nosotros. Porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allí donde van a hacer los premios.
más bien el tribunal de Cristo, dan cuenta que es un lugar donde se van a entregar los galardones. Su nombre va a ser llamado y algunos le van a poner coronas y algunos van a ver como otros van a recibir cosas y otros van a quedar sentaditos nomás mirando porque no hicieron nada. Ni siquiera hablaron con otra persona de Cristo, no compartieron su fe, solamente fueron observadores de la silla donde se sentaban en sus diferentes congregaciones. Y dice bien claro 1 Corintios 3:13 que toda obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permanece en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si el bien mismo será salvo, aunque así como por fuego. De nuevo, todo lo que hacemos va a pasar por un fuego. Ahora, el juicio de Israel. El juicio de Israel, sabemos que como nación, sabemos que el juicio de Israel, el pueblo de Israel, va a ser juzgado también. Durante el tiempo de tribulación va a ser un gran juicio para el pueblo de Israel, va a ser muy perseguido y va a sufrir un impacto, muchas consecuencias de Israel durante esa etapa. Y justo en el libro que estamos leyendo ahorita, entre nuestro ayuno, espero que estén haciendo fielmente, en el tiempo del fin, Daniel dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1 y 2, se levantará Miguel, el gran príncipe, ¿verdad?, que está de parte de los hijos de tu pueblo, habla del pueblo de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y termina con el libro de Daniel diciendo, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. También nos habla el Señor del juicio de las naciones, que es otro de los juicios. Dentro de los 8 juicios también está el juicio de las naciones, y justamente habla el Señor que en los finales de tiempo van a ser recogidas las naciones, y dice, deja crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Y vamos a ver cómo las naciones, aún así como los individuos van a ser juzgados, también las naciones van a ser juzgadas por sus obras. Y también encontramos nosotros ese juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el tribunal del trono blanco, el cual es para los que inconversos, los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y con eso terminamos, que también está el juicio de los ángeles en Apocalipsis 20, 7 y 9. Entonces vamos al juicio de los ángeles por cuestión de tiempo. Y cuando los 1000 años se cumplan, esto es del milenio, Satanás será suelto de su prisión porque será atado y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, que están justamente al norte de Israel, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y fueron enviados justamente al lago de fuego. Entonces, vemos que ese es otro de los juicios que se va a dar en los últimos tiempos, que es el juicio a los ángeles caídos que van a terminar en el lago de fuego. Entonces, que miramos así rápidamente, hoy fueron los 8 juicios, y sabemos que Dios en nuestros tiempos tenemos que caminar con mucho temor como individuos y como naciones, porque estamos viendo que se ha incrementado el pecado, se ha incrementado la maldad, la violencia. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo.
y tenemos que estar nosotros prevenidos de continuar sirviendo al Señor con agrado, con alegría y caminar en santidad, porque el juicio va a venir. El juicio viene y tenemos que nosotros saber que por lo menos nosotros somos libres de algunos juicios, en especial el juicio de la muerte, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Asegúrese que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Solo se requiere que confieses a Jesús con tu boca y lo creas en corazón, que Jesús murió por ti y resucitó al tercer día para darte a ti vida eterna. Dios te bendiga. Amén, amén.